Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Vamos al texto que está en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 13. Ya les digo que estoy chupando pues un tipo de dulce para aclarar la garganta debido a que esta semana me he encontrado un poco indispuesto de salud. Entonces si de pronto ven que estoy chupando un poquito dulce, no piensen que es una falta de respeto, ¿no? Dice la escritura. En el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas, repítalo nuevamente, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adulterará o adultera. Bueno, en la semana pasada estuve hablando acerca de un tema muy importante, ¿no? Y el tema era que teníamos un estudio, y este estudio era la maldad en el corazón del hombre. Y hoy quiero como continuar, ¿sí? O sea, yo les dije la semana pasada que iba a terminar el estudio acerca de la maldad en el corazón del hombre, iba a iniciar el estudio acerca de la gracia, ¿no? Básicamente lo que quiero hacer, ¿sí? Es como cuando uno le está pasando en una carrera, cuando uno va a una carrera de relevos y uno le pasa la vara a la otra persona para que siga corriendo, ¿sí? Entonces quiero hacer eso en esta ocasión. ¿Y por qué propósito yo estoy haciendo esto? Porque la respuesta a la maldad en el corazón del hombre es la gracia. Uno esperaría que la respuesta de Dios a la maldad que hay en el corazón del hombre y a la respuesta mala del hombre ante su bondad, ante la escogencia de un pueblo, sea el castigo eterno, ¿sí? Uno esperaría eso. Claro está que con el evangelio que hay en la actualidad, Dios antes le saldría de ver al hombre, ¿no? Porque como lo ama tal y como es, entonces se supone que antes le sale Dios a deber a uno, ¿no? Entonces uno se porta mal y después uno le echa la culpa a Dios. Mire cómo son las cosas, ¿no? Entonces uno se porta mal y después uno le echa la culpa a Dios y hace responsable a Dios por las malas acciones de uno y se queja uno contra Dios y uno dice, si hay un Dios tan bueno y tan perfecto, ¿por qué me está sucediendo a mí esto? ¿Por qué la humanidad pasa por toda esta cantidad de cosas tan malas? Entonces nos encanta hacer responsable a Dios de cosas que definitivamente hemos provocado nosotros, ¿sí? Entonces, aquí es donde hay un serio problema. Porque para que usted pueda entender bien la gracia, usted tiene que entender la norma, la ley, y entender algo principal, que el ser humano no pudo cumplirla. O sea, que no pudo cumplir la ley. Si la ley justificara al hombre, si por cumplir toda la ley usted se pudiera justificar, salvar, entonces no hubiera tenido la necesidad de Dios enviar a su Hijo al mundo para salvar a la humanidad, porque si usted hubiera podido cumplir la ley, ¿para qué Cristo? Simple y sencillamente la ley todo lo encerraba bajo maldición y todo era condicional. Y si alguna persona medianamente cumplía la norma, obviamente ahí es donde la persona se llenaba de orgullo. Y desde ese momento dejaba de cumplir la norma. Esto era así. O sea, nosotros pensamos que Dios es un Dios ilógico, porque le da una normativa a un pueblo que el pueblo no puede cumplir, ¿cierto? Le exige al pueblo, pero es que Dios no fue que le haya exigido al pueblo como tal. Lo que sucedió fue que el pueblo se comprometió. Cuando usted lee en Éxodo, desde el capítulo 19 en adelante, usted mira que Moisés le dice al pueblo, se comprometen a obedecerle a Dios. Si ustedes le obedecen a Dios, ustedes van a ser un pueblo para Él, una nación de reyes y de sacerdotes. Entonces el pueblo unísono, todos dijeron, sí, vamos a obedecer a Dios y sus mandamientos. El pueblo en ese momento
pensaban que Dios era el mismo Dios que tenían los pueblos y las naciones alrededor. O sea, ellos pensaban que Dios era un Dios simplemente de palabras, simplemente era algo inanimado, ¿sí? Entonces le tenían miedo a ese Dios porque vieron algunas cosas, pero ellos no tenían relación con ese Dios. El único que tuvo una relación en ese momento, ¿quién fue? Moisés. Entonces él sí sabía lo terrible que era Dios. Note que Moisés se da la vuelta y sube al monte Sinaí y el pueblo de Israel ya había construido un becerro en oro. O sea, ellos no le tenían temor a Dios. Le tenían temor era a las cosas que veían acerca de ese Dios. ¿Me explico? El hecho de que usted le tema a Dios no significa de que verdaderamente usted le crea a Dios. Porque el temor muchas veces se disfraza o se convierte en miedo. Pero el temor al que se refiere la Biblia es el respeto. El entender que Él está allí, que Él nos observa. Entonces, el pueblo temía al Dios de las plagas, al Dios que eliminó último a los primogénitos de Egipto. Ese era al que le temían, le tenían miedo. Pero en ninguno de los casos pensaban que era alguien real. Entonces, esto pasa lo mismo en el cristianismo. Porque las personas piensan que por el simple hecho de asistir a una iglesia, ya creen en Dios, que le temen a Dios. ¿Pero a qué le temen? Le temen a que de pronto ese Dios sea real y que Dios, en lugar de traer bendición sobre las vidas de las personas, traiga maldición. Pero Dios nunca quiso esto así. Dios lo único que ha querido es una relación. Y la relación es muy diferente cuando se basa bajo el vínculo del respeto, del amor, y no solamente eso, sino de estar en una coinonía, ¿sí? Como en una unidad, que es lo que desea Dios, estar en nosotros. Es muy diferente a que usted tenga un Dios dictador, porque usted ya no obedecería a ese Dios por gusto, sino lo haría por la norma. Entonces, cuando usted tiene el antiguo pacto, entendemos que el antiguo pacto era condicional, o sea, el Antiguo Testamento tenía varias cosas y esas cosas eran cosas incompletas. Les voy a regalar desde ya un dato que les va a parecer muy bueno. Por ejemplo, las ovejas, como los seres humanos, ¿somos infinitos o somos finitos? Somos finitos, o sea, no somos eternos. Tendremos que morir. Y si usted muere en desobediencia a Dios, usted definitivamente no tendrá vida eterna. Porque lo único que tiene vida eterna y proporciona vida eterna, ¿quién es? Dios. ¿Cierto? Entonces, Dios tuvo que enviar a su Hijo eterno para que el pago fuera eterno. O sea, ¿cómo así? Una oveja, por ejemplo, como se tenía en la ley, que eran las ovejas que usted sacrificaba cada vez que iba y cometía un pecado, o al final del año, en la Pascua, o por ejemplo la vaca roja, esos animales eran temporales, pero esos animales tenían una caducidad. O sea, ese pecado, usted cometía el pecado y usted ponía el animal y traspasaba el pecado a ese animal solamente le cubría ese lapso de pecados, hasta en el momento en el que usted le pasó los pecados al animal, pero usted va a volver a pecar y tenía que otra vez volver a traer otra oveja. Cristo entró una sola vez y para siempre, pero ¿cómo se pudo lograr esto? Es que Dios no envió a un ser temporal, Dios tuvo que enviar a su Hijo que es eterno, para que el sacrificio fuera derramado, el castigo y el juicio fuera puesto sobre una persona eterna, un ser eterno. Por lo tanto, eternamente usted recibió la salvación, o sea, fue redimido eternamente, porque el ser que efectuó este suceso, pues es eterno. Pero mientras el ser que se exponga allí en sacrificio sea temporal, solamente va a tener un tiempo remoto, muy pequeño. Entonces, la gente no entiende esto. ¿Por qué? Porque se hacen muchas cosas en la cabeza y la gente no entiende que Dios ya pagó por sus pecados. Y estoy hablándole a las personas que son creyentes. No le estoy hablando a las personas que son incrédulas o no le estoy hablando al general de las personas que asisten a las iglesias. Porque a pesar de que haya gente que vaya a las iglesias, hay personas que viven de una manera errada. ¿Por qué? Porque viven en algunas ocasiones en la ley y en otras ocasiones viven bajo la gracia. Pero la misma Biblia me va a decir a mí, vamos a Romanos capítulo 6.
Y usted allí en Romanos capítulo 6 va a encontrar algo muy interesante. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo, el pecado ya no va a tomar dominio de ningún ser humano, porque ya la persona creyente, ojo que le estoy hablando a verdaderos creyentes, no simplemente asistentes a una iglesia. Dice, el pecado ya no se enseñoreará. O sea, ya no tiene control. ¿Qué es enseñorearse? El pecado ya no es dueño de usted. ¿Sí? ¿Qué es un señor? Obviamente un dueño suyo. Entonces, antes de Cristo, nosotros teníamos unos patrones, unos señores, unos dueños. ¿Quiénes eran esos dueños? El Señor Jesús un día se lo dijo a la multitud, se lo dijo a los escribas y fariseos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. O sea que cuando no estamos en Cristo, nuestro padre es Satanás. Entonces, Satanás, que es el padre de mentira, y nuestro sí mismo, se confabulan estos dos señores, porque ese es otro señor, su sí mismo, y estos dos señores están en contra de Dios, en contra de Cristo y de su palabra. Entonces, como están en contra, no se someten a la gracia. Entonces, aquí está diciendo claramente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. O sea, la ley era lo que le permitía a Satanás enseñorearse de usted. Y era lo que le permitía a su sí mismo ser señor por encima de usted, o sea, su carne. Porque si yo le decía a usted, le prohíbo comer cerdo, de una vez su cuerpo deseaba comer cerdo. Si yo le decía, no se case con una filistea, su carne automáticamente, no era que las mujeres del pueblo hebreo fueran más feas que las filisteas, era que el solo hecho de que yo le diga a usted, no puede estar con una filistea, ya era un problema. Porque usted iba a querer estar con la filistea, no con la hebrea. Lo que nos prohíben, a eso era lo que más le apuntábamos, porque nosotros estamos contra la ley. Por eso es que una persona creyente que asista a una iglesia y que no entienda el principio de que ya no está bajo la ley y ya no es esclavo de la ley y no es esclavo del sí mismo, si el pastor no le predica para que se arrepienta y para que venga la gracia, lo que va a estar es en un conflicto entre la ley y la gracia. En algunas ocasiones va a militar en la ley y en otras ocasiones va a militar en la gracia. Esto no puede ser. Y digo militar no porque pueda militar en la gracia, sino porque él creerá que puede militar en la gracia. Entonces, ahí es donde está el serio problema, porque cuando nosotros tratamos de establecer, por ejemplo, una vida cultica, nosotros tenemos serios problemas. Es que la vida de creencia no depende del creyente, depende de Cristo. Sigamos leyendo, dice, versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Note esto, fuisteis entregados. O sea que, a ver, yo la semana pasada estuve hablando acerca de un texto muy importante, en el libro de Oseas. Estaba hablando de una mujer llamada Gomer, y estoy hablando del profeta Oseas, ya que este hombre, por mandato de Dios, tuvo que obedecer a ir a casarse con una mujer que se dedicaba a la vida alegre, ya ustedes me entenderán, y le dijo que antes tuviera 3 hijos con esta mujer. Después de esto, de hecho le recuerdo los nombres, Jezreel, Lo-Ruami o Lu-Jamí, ¿sí? Entonces, ¿por qué les quiero recordar los nombres? Porque es una profecía que Dios le estaba dando de esta manera al pueblo hebreo. Le estaba diciendo, primero yo cumpliré mi promesa hacia ustedes y los voy a desterrar. O sea, verdaderamente voy a castigar la maldad de ustedes como pueblo. Porque ustedes hicieron lo malo delante de mis ojos. Después le dice, vas a tener otra hija y a ella le vas a colocar Lo-Ruami, que significa no tendré de ustedes misericordia. Y vas a tener otra hija de aquella mujer ramera. Y le vas a poner Lo-Amí. No son mi pueblo. O sea, les van a decir, lo que le mandó decir en ese momento Dios al pueblo fue, voy a cumplir lo que prometí en contra de ustedes.
no va a haber misericordia y ustedes no serán más mi pueblo. Entonces, esto es algo desolador, terriblemente desolador, ¿cierto? Y usted mira esto, usted mira los 3 primeros capítulos y se centran en esto. Y después de los 2 primeros capítulos, llega el capítulo 3, que para mí es un capítulo muy hermoso. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta mujer va y se entrega otra vez a vender su cuerpo, Dios le dice, ve, búscala nuevamente, pero esta vez la vas a comprar. Y usted dice, pero ¿para qué la manda al profeta a comprarla? ¿Antiguamente se podía comprar a las personas? Claro que sí. Mire el capítulo 3 del libro de Oseas. En el versículo 1 dijo, si quieren no lo busquen, voy a ir rápidamente. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. El versículo 2 dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque en muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Esta es una profecía para el fin de los días. Entonces, cuando usted mira acá, le dice, vaya y cómprela nuevamente. Porque anteriormente no había pagado por ella. Simplemente fue y la tomó como esposa. Pero como ella tenía una condición, y esa condición era que a ella le gustaba vivir de esa manera. Por eso, de esa manera, Dios trata al pueblo creyente en la actualidad, el cual se deja desviar por cualquier Dios o por cualquier cosa. Entonces, hay que entender esto porque nosotros somos sombra y figura, en este caso de Israel. O sea, nosotros somos lo que en la actualidad es la actual Israel. Toda aquella persona que es tomada por Dios, introducida al verdadero tronco, el cual es Cristo Jesús. Nosotros somos incluidos en ese tronco, por lo tanto tenemos las promesas abránicas. Entonces nosotros somos el nuevo Israel. Y como raro, nosotros también tenemos la misma problemática que el antiguo Israel. Y aquí Dios le está diciendo al pueblo, yo a ustedes, después de su fornicación, de su adulterio, los voy a comprar. Entonces, cuando una mujer se dedica a esto, pues obviamente tiene señores allí, y estos señores la gobiernan y la esclavizan, ¿sí? Entonces, sí, mira que es lo mismo, el mismo ejemplo de lo que le estaba explicando Romanos. O sea, nosotros éramos esclavos del pecado, como Gomer era esclava de sus señores que la entregaban a la prostitución. ¿Me explico? Y entonces Dios envía a su hijo, como envía al profeta Oseas, a que nos compre. Y una vez nosotros somos comprados, Cristo nos dice, ya no se va a hacer lo que a usted se le dé la regalada gana. Como le dice también a Gomer, usted ya no se va a vender más. Ya no va a estar con otros hombres. Ahora usted va a ser mía. De la misma manera Cristo hace con nosotros. ¿Cómo así, Fabián? O sea que nosotros somos ahora esclavos de Cristo. Sí, como lo leímos aquí en Romanos capítulo 6, nosotros ahora somos esclavos de la justicia, de la gracia. Entonces, hay personas que no entienden que o somos esclavos de la impiedad, que somos esclavos de la maldad, que somos esclavos del mundo, que somos esclavos de la ley, y hay otras personas que son esclavos de la gracia, del amor, de la fe. Como esclavos de Cristo, nosotros ya no podemos pecar deliberadamente, o sea, por gusto. El que peca deliberadamente debe tener algo muy en cuenta. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de Gomer. Imagínese que un día Gomer dijo, no, pues yo voy a volver a prostituirme. ¿Cómo así que qué esclavitud? ¿Cómo es eso? Adivine qué pasaba con aquella persona que era comprada y desobedecía a su señor. La castigaban fuertemente porque era esclava. Y su señor podía destinar su vida como él quisiera. Ahí es donde está el problema. En el nuevo pacto, nosotros somos esclavos de Cristo.
Y Cristo destina la vida de la persona como Él quiere, a los que son de Él, no a todos. Porque es que ahí es donde está el problema. O sea, nosotros pensamos de una manera errática acerca de la gracia. Nosotros pensamos que en la gracia nosotros tenemos opción. Nosotros pensamos que en la gracia nosotros tenemos el poder de decidir. Mire que hay algo muy curioso que me ha pasado. Y digo curioso, tengo que decirle yo a ustedes porque, mire, yo he encontrado en muchísimos años, yo llevo predicando de gracia. Muchos, o sea, no llevo ni 2 ni 3, la verdad son bastante los años. Yo recuerdo mucho el hombre que me predicó a mí en algún momento, que fue cuando llegué recién a los caminos del Señor. Y este hombre salió de esa secta porque, a pesar de que me predicó acerca de Cristo, nosotros estamos en una secta de la prosperidad. Muy simultánea a mí, conoció de la gracia. Entonces, salimos los dos de aquel lugar y un día me dijo: Fabián, la verdad, a mí me cuesta vivir en la gracia. Yo le dije: ¿y cómo es eso? ¿Cómo le va a costar a usted vivir en la gracia? Porque yo aprendí a portarme bien bajo la ley. Entonces yo le dije: ¿cómo así? Claro, Fabián, porque cuando usted está bajo la ley, usted tiene la obligación de cumplir la norma. Entonces yo le dije: bajo la gracia también. Entonces él me decía: no, o sea, a mí me queda grande vivir bajo la gracia. Entonces yo, cuando estoy bajo la ley, me porto bien, hago las cosas que tengo que hacer, le sirvo más a Dios. Entonces yo me rasqué la cabeza y le dije: pero en Cristo, pues Cristo le da en la gracia la oportunidad de que usted cumpla la norma. Le da la forma, y no solamente eso, sino que el Espíritu lo lleva a usted a cumplir la norma. Pero bajo la ley es usted. O sea que usted se siente mejor viviendo bajo la hipocresía. Se quedó mirándome y como que radicó en su cabeza ese pensamiento y como que le entró en reversa. Dijo: yo creo que diría él, sí es verdad. Porque bajo la ley, usted depende de lo que otros digan. Como los escribas y fariseos, los cuales se autojustificaban ahí en Lucas capítulo 16, le dijo: ustedes se justifican, se autojustifican a ustedes mismos. Entonces, bajo la norma, uno se autojustifica. Uno busca cualquier cosa para quedar bien. Pero bajo la gracia es diferente, porque allí ya no hay justificación alguna suya, sino Cristo es el que lo justifica a usted. Entonces, lo que me dijo él en aquel entonces me pareció a mí terrible. Pero eso pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una secta de la prosperidad o en una iglesia legalista, lo acostumbran a usted a obedecer ciegamente. Y le dicen a usted que usted tiene que tener sujeción, obediencia y lealtad. Y no es que la obediencia sea estorbo o esté mal, la obediencia hay que hacerla. ¿Cuál es el problema? ¿A qué señor usted obedece? ¿Sí me explico? O sea, si usted está bajo la ley, regularmente va a tratar de obedecer ¿a quién? Al pastor, a los hermanitos, a los líderes, a usted mismo, a las personas alrededor, para quedar bien. ¿Sí? Entonces llega el hermanito a la iglesia y antes era terrible y ahora, mejor dicho, se volvió un querubín, un ángel protector. Usted mira que en ese ser ya no hay pecado. Eso es falso. Pero así lo creemos. Y esa es la justicia propia. Entonces, cuando usted va a Lucas, usted mira que en Lucas, él les dijo: oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que se justificáis, estoy en el versículo 15, vosotros sois los que se justificáis vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, cuando usted hace esto, entonces Dios mira eso como abominable. O sea, terrible. O sea, cuando dice la palabra y abominable es porque Dios se asquea. O sea, le parece eso terriblemente asqueroso. ¿Sí? O sea, no es que Dios, como que, qué feo. No. Dios mira eso y le parece eso repugnante. ¿Por qué? Porque Dios se asquea de eso. Porque no están teniendo en cuenta el sacrificio de su Hijo. Y están igualando sus propias obras al sacrificio de su Hijo. O sea, está diciéndole, cuando usted se justifica y tiene una vida hipócrita con los hombres y trata de mostrarse como alguien bueno y hace esas obras para que los otros lo miren, Dios dice: usted me debe. Usted me debe. ¿Cómo así?
¿Cómo así que yo le debo a Dios? Usted me debe porque usted se está igualando a mi hijo. Y sacrificio como el de mi hijo no hay. Entonces, mire el problema tan berraco y tan terrible que es justificarse a uno mismo. Romanos capítulo 4, usted puede ver algo. Cuando Abraham le creyó, o sea, Abraham, aquí está hablando de Abraham, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en los tiempos de Abraham estaba la ley, no, estaba una norma que Dios había establecido, que era la norma que nació a partir de consumir el fruto de la ciencia del bien y del mal y la autoconciencia, o sea, lo que definitivamente el hombre empezaba a captar que era desagradable delante de los ojos de Dios, porque de una u otra forma Dios allí estaba frenando la maldad del corazón del hombre. ¿Sí? Entonces mire lo que dice el capítulo 4, versículo 4, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, que cuando usted se autojustifica, cuando usted obra, su salario, o sea, su pago, en lugar de ser algo que Dios le está amontonando para bien, le es contado como deuda. Y con esto no estoy queriendo decir que usted no debe hacer cosas para el prójimo, no se debe portar bien, no debe hacer las cosas. No, el problema no es ese. El problema es a qué señor usted se somete. Mire, en adelante usted se va a dar cuenta, el versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Abraham era bueno? No. Simplemente que Abraham le creyó a Dios. Por lo tanto, Abraham no tuvo que matarse ni mostrarse bueno delante de los otros hombres. Simplemente tuvo que ser Abraham con Dios. Pero cuando usted se autojustifica, usted va a tratar de hacer muchas malas obras. Y usted dice, así para usted sean obras buenas, para Dios son obras terribles. Porque usted dice, bueno, ¿yo cómo me puedo justificar? O sea, no le entiendo, hermano Fabián. Muy sencillo. Cuando usted es alguien que comete pecado a diario, pero usted trata de tapar el pecado, trata de tapar su maldad, allí usted tiene una autojustificación. Cuando usted empieza a mostrar actos de piedad, como por ejemplo los escribas y fariseos, que denudaban su cara delante de los demás, eso ayunaban y eso se daban golpes de pecho y decían que eran santos, lo que hacen los predicadores de la prosperidad en la actualidad, básicamente. Entonces, eso es competir con la obra de Cristo. Porque Dios no vino a hacer la obra a medias. Dios vino a que en el creyente él pudiera hacer la obra desde adentro del corazón. Y lo que se hace desde adentro se va a ver reflejado en el exterior. Por eso es que de la abundancia de lo que hay en el corazón habla la boca. Pero la obra se hace desde adentro, no desde afuera. No desde afuera para adentro, sino desde adentro para afuera. Porque lo que entra al hombre no es lo que contamina al hombre, es lo que sale del hombre. Entonces Dios entiende este principio, por lo tanto envía a su Hijo para que la gloria sea de Él, para que Él reciba la gloria. Entonces, como Él espera recibir la gloria y la obra, porque Él dice que Él es el autor y consumador de la fe, o sea, Él es el que pone fe en su corazón para hacer determinada obra, pero también Él es el que lleva a cabo esa obra. Por lo tanto, usted no va a tener ningún mérito. Pero cuando los escribas y fariseos mostraban ese comportamiento de piedad delante de todo el mundo, ellos querían llevarse el mérito. Por eso es que Dios repudiaba, Jesús repudió a los escribas y fariseos. Note que no se metió con el gobernante de turno. Note que no se metió con Herodes. ¿Notan que no se metió con Pilatos? ¿Notan que no tocó a los romanos? ¿Notan que no tocó a los samaritanos? ¿Notan que no tocó a ninguna persona que tenía maldad y pecado en ese momento? ¿Él a quién tocó? ¿A quién le botó las mesas y los expulsó del templo? ¿Por qué? Porque ellos estaban dando la autoría de lo que hizo Dios. Eso es terrible. Por eso es que cuando Dios mira a una persona, mira si esa persona es justificada en Cristo o si se autojustifica. Y si usted se autojustifica y cree que puede cumplir 613 códigos que están en el Antiguo Testamento y cree que por eso es bueno, Dios a usted lo mira con asco. Por muy dura que le parezca esta palabra, es así.
porque dice que lo mira con desprecio, lo repudia. Es algo terrible para él ver ese tipo de acciones. Entonces, hay que tener cuidado cómo nosotros nos autopercibimos. Y bueno, yo por qué les toqué el texto de Juan el Bautista, el texto en donde dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan, porque precisamente hay una seria confusión. ¿Cuál es la confusión acá? La confusión nace desde el hecho en el que usted no ha querido entender de que la ley y los profetas, la ley que son el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley mosaica, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y los profetas, que los conocemos en el Antiguo Testamento, llegaron hasta Juan el Bautista. O sea, hasta Juan podemos decir que la profecía y la ley se podían ver y cumplir de una manera. O sea, la ley se podía cumplir, pero esa ley que se podía cumplir a medias. ¿Cómo así? Usted podía cumplir un mandamiento, pero errar 10. No es que usted antiguamente tenía el derecho o el deber de incumplir 10 mandamientos. No me lo vaya a malinterpretar. Era de que antiguamente alguien hacía algo bien. Y por eso que hacía bien, hacía 9 cosas mal. La verdad. Porque nuestra naturaleza nos arrastraba a hacer lo malo, porque antes de Cristo nosotros teníamos un Señor y ese Señor era el sí mismo y Satanás. Tanto es así que el Señor Jesús dijo que cualquiera que quiera ser discípulo de Él tiene que negarse a sí mismo. Ya no va a ser usted mismo su Señor. Y Cristo venció a Satanás. Lo derrotó. Le quitó el señorío. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento era imposible que alguna persona cumpliera los 613 códigos. Por eso el Señor Jesús les decía a ustedes que tienen sus flecos y sus filacterias, tienen el librito acá que cogen y escriben ustedes los mandamientos y sacan aquí su librito y empiezan a leer, no hacer tal cosa, no hacer tal otra. Ustedes que tienen esto acá y que se visten de santidad, ustedes son los que primero incumplen la norma. Entonces, Dios envía a su Hijo al mundo para salvar a los suyos, a los que Dios permite que el Hijo salve. Entonces, como la obra es de Él decide quién va allí. Por lo tanto, él va a los pecadores. Él dijo, yo no me voy a centrar en esta plaga que cree que puede hacer las cosas sin mí, que creen que se pueden atribuir la ley y los profetas y la norma. No, yo no me voy a ir por los escribas y fariseos. Voy a irme por aquella persona que está definitivamente arruinada, derrotada, porque nunca me pudo obedecer. Entonces, ahí es donde está el problema, y claro que sí, y conocer. Porque por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, el tema aquí es que Dios quiere establecer a su Hijo en el corazón. ¿Sí? Entonces, cuando envía a su Hijo, lo hace con el propósito de que el mundo conozca al Hijo, pero solamente aquellos quien Él escogió, solamente aquellos a quien Él les dio la oportunidad de verdaderamente arrepentirse son los que vienen al Padre y vienen al Hijo. O sea, solamente Dios es el que escoge. Esto es algo que le rebota a las personas porque piensan que Dios le da a todos de la misma manera. Y en cierta forma sí es así. Le voy a decir por qué en cierta forma. Porque Dios envía a su Hijo al mundo para que todos conozcan de Él. Todos. El problema es que Él conoce quiénes le van a seguir y quiénes no. En su previo conocimiento. Y Él predestina, por ejemplo, la locura de la predicación del Evangelio para que al predestinar esto, que es la buena nueva de salvación, Él sabe a qué corazón llegar porque Él ya lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso decía Jeremías, decía, desde antes de concebirme, también lo dijo el rey David, tú ya tenías mi nombre en memoria. Desde el inicio de los tiempos Dios ya sabía, fulanito de tal sabe esto. ¿Y esto es una gloria del hombre? No, es que definitivamente Dios decide quién se salva y quién no. Ay, pero Fabián, si hay algo de gloria en mí porque si Dios sabía que yo le iba a obedecer, entonces aquí hay gloria para mí. No, mi querido hermano, ahí tampoco hay gloria para usted. Porque precisamente aquí la cuestión no es que usted haya podido escoger a Dios. Es que definitivamente fue que Dios lo compró como a Gomer. Lo compró como aquella prostituta, como aquella mujer que vendía su cuerpo y usted no tuvo elección. No es que lo haya puesto a elegir,
Ay, voy a presentarme a ver si mi hijo me acepta. No. Dijo, a esta persona la quiero. Ay, pero yo tengo problema con esto porque si Dios no quiere un tío mío, y Dios no quiere a mi hermana, Dios no quiere a mi perro, Dios no quiere a esto, y yo quiero mucho a mi perro. Mire, hermano, eso es tema de Dios. Contente su corazón con saber de que Dios es Dios. Y por sobre eso no le podemos decir absolutamente nada. Yo me siento privilegiado y contento de poder enseñar este tipo de cosas, pero ni siquiera el hacer esto es gloria mía. Ay, cuánto conocimiento tiene el hermano Fabián. Yo no sé nada. Yo estoy enseñando algo que ya está acá. O sea, simple y sencillamente estoy enseñando algo que ya está escrito y que Dios ya dejó estipulado. ¿Qué gloria puedo tener yo? Vamos nuevamente a Lucas. Mire el texto. Es que es gracioso. Mire, ¿sabe por qué es gracioso? Porque nosotros creemos, y en la actualidad hay muchos pastores que creen que tienen la revelación, y eso, mejor dicho, salen con unas locuras que cuadridimensión, y salen unas vainas re locas, mano. Y cosas que ni siquiera están en la Biblia, que ellos suponen. Ya cuando usted supone, ya hay un serio problema. Ay, porque Dios revela. ¿Dios revela qué? ¿Dios qué revela? Las revelaciones ya la dio desde el inicio de los tiempos. No es que Dios le revele a usted más, sino que simple y sencillamente está aquí escrito. Mire, les voy a explicar esos dos versículos, 16 y 17. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Note aquí algo, mire el contexto. Usted puede ver que hay una parábola del mayordomo infiel, ¿no? De un mayordomo que se las dio de abeja y su jefe dijo, oiga, este tipo es tremendamente astuto, hasta lo alabó, ¿cierto? Después de esto, parece que todo se vuelca hacia donde están ¿quiénes? Los escribas y fariseos. Los mayores mayordomos explotadores que usted pueda llegarse a imaginar son estos tipos. Y lo primero que él hace es hacer esta parábola, y no me quiero centrar en la parábola, sino en lo que empecé a leer. Y les dice, ustedes no pueden servirle a dos señores. Ustedes creen que son muy astutos, que saben. Ustedes creen que entienden. Ustedes creen que saben quién es Dios. Ustedes creen que, así como el mayordomo infiel, ustedes creen que le pueden torcer la mano a Dios porque son más audaces los hijos de las tinieblas. Pero les voy a dar algo que ustedes de pronto no han hecho como ese cálculo. O sea, ustedes no han entendido algo, y ese algo es algo que la iglesia de la actualidad no ha querido entender. Preste atención minuciosamente a lo que les voy a decir a continuación. ¿Y yo por qué digo esto? Porque cuando usted mira el contexto, usted ya va a poder entender por qué se habla hasta del matrimonio acá. Y usted cuando ve el contexto, usted dice que es más, puede entender el versículo 17, que es más fácil, o sea, que todo pasará, pero la palabra de él no pasará. O sea, son muchos ingredientes que hay acá. La parábola del mayordomo infiel, el servir a Dios, a dos señores, no solamente eso, sino la autojustificación. Aparte de eso está el tema de que la ley llega hasta Juan y los profetas, hasta Juan. Aparte de eso, ustedes pueden ver ahí en la segunda parte del versículo 16 dice, entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Son muchas cosas, muchas piezas que usted encuentra regadas en este texto. La clave en todo esto es en que les está diciendo, ustedes creen que son unas abejas, que ustedes vuelan. Ustedes creen que le pueden servir a dos señores. Miren lo que le está diciendo. ¿Ustedes creen que ustedes pueden servirle a dos señores? Ustedes aman la riqueza. Y esa riqueza los va a llevar al infierno. Mire, como primera parte. ¿Sí? Entonces, lo otro que les está diciendo ahí es que en medio de la burla de ellos, Dios conocía el corazón de ellos. Que los hombres momentáneamente les iban a alabar. Pero que Él conocía su corazón. ¿Sí? Y les dijo, yo soy el cumplimiento de toda profecía. Porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan, quien es el último Elías. Yo soy el cumplimiento de la norma. Ustedes tienen aquí en aquel que se cumple la norma. Usted dice, ¿cómo es eso? Vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 24.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ush. O sea, que hay un tiempo para ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad, ¿sí? Para tener la justicia perdurable. O sea, Cristo es el que expía el pecado y el que tiene la verdadera justicia que perdura. Sigamos leyendo. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, que en Cristo se sella la profecía y toda visión. Yo cuando hablo de que ya no hay más profetas en el Nuevo Testamento, lo primero que me dicen, ay, mire lo que dice tal profeta, mire lo que dijo tal profeta, y mire, y entonces vuestros jóvenes verán visiones, y mejor dicho, no, hermanito, es que usted está viviendo en el Antiguo Testamento. Daniel dijo, toda profecía se va a sellar en el Cordero y Jesús. Va a tener su finalidad. O sea, sellar es cuando usted coge una caja, se encierra todo y le pone una cinta. Ya no hay más. Lo que se fue en esa caja, se fue. O sea, Cristo es el cumplimiento de la profecía. Ay, Fabián, pero también otro argumento que tienen. Pero Juan, el apóstol Juan, era profeta. Porque nos dejó el Apocalipsis, o sea que después de Juan el Bautista, sí habían más profetas. La profecía mengua en el siglo I, porque aun cuando estaba el Señor Jesús, aún habían algunos que se hacían llamar de profesión profetas. De hecho, cuando los apóstoles, después de que el Señor Jesús ya no estaba con el pueblo, o sea, me refiero en cuerpo presente, porque espiritualmente, obviamente, siempre ha estado con nosotros, el tema es que hasta en ese momento también habían algunos que tenían por profesión ser profetas. De hecho, muchos profetas se acercaron a los apóstoles y recibieron salvación. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Mire lo delicado que es el decir cosas sin tener la más mínima neurona en la cabeza. Yo testifico a todos que aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, mire lo que dice aquí. Yo testifico a todos aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, que si alguno quiere traer nueva revelación, esos espiritualoides que ustedes conocen en la actualidad que tratan de traer profecías y palabras de ciencia y un poco de cosas, y tratan de añadirle al libro, torciendo la palabra, para poner otra profecía por encima del libro, adivine qué mal les va a traer Dios. Esto es terrible. Las plagas que están en el libro. ¿Y cuáles serán las plagas que están en el libro? Las plagas que están en el libro son innumerables. Entonces, es un tema muy delicado que usted, hasta el sol de hoy, crea que hay profetas como los había en el Antiguo Testamento. El profeta, en la actualidad, es aquella persona que predica la palabra. Entonces, volvamos a Lucas. Ahí va a poder entender la segunda parte del verso 16. Porque les está diciendo, en el verso 16, en la primera parte dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, que él está diciendo, yo soy el cumplimiento de las promesas y de las profecías. Y desde el momento en el que vino Juan el Bautista y empezó a predicar ese evangelio diferente, ustedes pueden entender que el cumplimiento no va a ser según la norma ni la antigua ley. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque en ese momento escuchaban las personas de que verdaderamente vendría el Mesías y que ya estaba entre ellos. Entonces la gente desesperada en aquel entonces buscaba entrar a la fuerza al reino de los cielos. Pero el problema, según el versículo 17, es que, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea que hasta en ese momento, hasta en el momento en el que Jesús está allí, se tenía que seguir cumpliendo la ley. O sea que por más de que estas personas se trataran de esforzar por entrar al reino de los cielos, no podían. Porque solamente hasta cuando Cristo muere en la cruz, se cumple la norma.
Por eso les está diciendo a ellos, ustedes creen que saben mucho. Pero la ley de los profetas llegan hasta Juan. Y desde que Juan empezó a predicar ese evangelio diferente, que es el evangelio muy diferente a lo que ustedes predican, manada de charlatanes, le está diciendo a los escribas y fariseos, mentirosos ladrones, que es lo que en la actualidad son los predicadores de la prosperidad, les está diciendo, todas las personas que están hasta este momento se esfuerzan por entrar al reino de Dios, pero no podemos aún darle entrada a ninguno porque cielo y tierra pasará, pero la palabra que está escrita en la ley, que solamente aquella persona perfecta, pura, sin defecto y sin mancha, puede cumplir la norma, completamente la ley. Y ninguno de los que está acá puede cumplir la ley. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes creen que ustedes van a estafarme como el mayordomo infiel. O sea, ustedes creen que me pueden tramar. Ustedes creen que me pueden torcer, que pueden torcer a Dios. Pero ustedes tienen dos señores. Aparte de eso, ustedes se apoyan en una ley, que esa ley llegó hasta este señor Juan el Bautista. Y por último, las personas tratan de forzarse a entrar al reino de Dios, incluso ustedes, pero mi querido hermano, el problema es que ustedes no han entendido que yo soy la puerta. Eso es lo que le está queriendo decir. Que yo soy el único que al morir les puedo dar la entrada. Cuando Cristo murió y el velo se rasgó. Queriendo decir de que Él era la puerta y que Él ya había rasgado el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y que la única forma era a través de su Hijo. Que toda persona podía llegar a ser salva. Les está dando aquí una clase a estos charlatanes de una manera increíble. O sea, los está básicamente, mire, yo cuando leo esto y el texto de Nicodemo, en donde Nicodemo es un rabino, una persona que sabía, le está diciendo, oiga, usted que es maestro de la ley y no entiende estas cosas, pues lo que sabemos hablamos. Le está diciendo a ellos, ustedes no saben nada. Ustedes creen que pueden torcer a su Señor. Ustedes creen que pueden amar a Dios y a las riquezas. Ustedes creen que mi propósito es venir para que ustedes tengan todo lo que ustedes quieran. Ustedes están equivocados. Es lo que le está tratando de decir. De la misma manera, toda aquella persona que cree que puede cumplir la ley y a veces sujetarse también a la gracia, está errada. Eso quiere decir, Fabián, de que yo puedo vivir descontroladamente, y ahí tengo el segundo ejemplo que me encontré yo en una amiga no hace mucho. Y entonces ella me decía, no, Fabián, porque es que a veces hay personas que en lugar de vivir en la gracia, viven es en la desgracia, por obedecer la gracia. Entonces, yo apenas me quedé mirándola yo. Dije, ¿cómo es eso? O sea, que hay personas que empiezan a vivir de una manera desgraciada apenas conocen la gracia. O sea, que hay personas que definitivamente conocen la gracia y empiezan a aprovecharse de la gracia y empiezan a vivir peor que mundanos. Dígame una cosa, si una persona se aprovecha de la gracia, porque en la gracia Dios le permite a usted hacer de todo, pero no todo le conviene. Y le voy a decir por qué no le conviene. Porque usted tiene a un papá ahora. Y ese padre no es alcahueta. Y si ese padre lo tiene que corregir a usted, le va a corregir. Y la corrección de Dios no creo que sea con un chancletazo, ni con esas chanclas tiesas con las que le pegaba, por ejemplo, la mamá a uno, ni con una correa mojada, ni nada de ese tipo de cosas. Ni con ortiga, ni nada de esas cosas. Dios lo corrige a uno como debe corregirlo. Y muchas veces la corrección que uno recibe de parte de Dios es de verdad muy dolorosa. Porque Dios sí sabe a dónde está el problema, y Dios sí sabe cómo apretarlo. Eso a usted no les pasaba, que usted estaba en el supermercado y empezaba a hacerle una pataleta, por ejemplo, en este caso a su mamá, a su papá, y con la sola mirada, ya usted sabía que perdió. Y a veces se acercaba y lo calibraban a uno con un pellizco, ¿sí? Y la escritura dice, pero si ustedes soportaron el castigo o la corrección de sus padres, que ellos creían que eso tenía una utilidad, ¿cuánto no más van a soportar ustedes el castigo y la corrección de aquel que lo llama a ustedes hijos? Porque si ustedes no reciben la corrección de la cual todos, estoy hablando de los creyentes, el apóstol Pablo estaba leyendo de los creyentes, son partícipes, vosotros no sois hijos, sino bastardos. Entonces usted puede entender algo muy importante acá, es que Dios corrige, Dios está vivo. No es el Dios inanimado que se pone más de una persona. Por favor, entienda. Meterse con Dios es delicado.
danger, peligro, pilas. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Desde ya antes de que usted empiece a leer el texto, y lo vamos a leer hasta el versículo 31, vamos a leer algo muy importante. Vamos a leer desde el capítulo 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, usted mira esto que está hablando aquí de que el sacrificio era limitado. Entonces, si las personas, dice acá, si las personas pudieran tener esa simple solución, como se les había dado el Antiguo Testamento, y por sobre esa solución tener una justificación, no hubiera tenido que venir Cristo, porque ya les hubiera quitado el pecado. Eso está diciendo acá. Y usted mira todo desde el capítulo 9, versículo 23, en adelante está explicando de cómo Cristo quita el pecado, como Cordero, como la solución de Dios, como lo único que usted puede tener a qué aferrarse para no tener más maldad y pecado. Él es el sacrificio perfecto. Ahora sí vamos a leer el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que si usted peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio porque Él entró una sola vez y para siempre. Y este texto es un texto aterrador y lo toman mal aquellos que predican en la actualidad legalismo. Vamos a volver a leer el 26. Quiero ir despacio. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces hasta aquí usted dice, ¡ay, Fabián, me sentí condenado, tengo que cumplir toda la ley! Lo que sucede, mi querido hermano, es que la ley se debe de cumplir. Entonces, pero usted me está diciendo que no, Fabián, y usted inició diciendo que no se podía cumplir. En su humanidad, en sus propias fuerzas y con su propia justicia, no. O sea, que una cosa es que usted trate de cumplir la ley en su propia justicia, con su yo, para gloria suya, y otra cosa es que usted le pida la ayuda y el pronto auxilio y socorro ¿a quién? A Dios. Porque cuando usted mira todo el contexto, aquí lo que está diciendo es que el único que puede quitar verdaderamente el pecado y ayudarlo a usted a solucionar esa problemática es Cristo. O sea, que si usted quiere solucionar un problema de pecado que lo está atormentando a usted, porque claro que sí, si usted aún conociendo la gracia, usted empieza a pecar, le va a empezar a tener usted una conciencia de que va a venir juicio. Ese es el problema. Porque las personas piensan que empiezan a pecar aprovechándose de la gracia y que no van a tener esa conciencia. Preocúpese donde no tenga esa conciencia. O sea, ¿cómo así? ¿Me debo preocupar si no tengo esa conciencia de hervor y de expectativa de que va a venir un fuego consumidor a mi vida? Sí, preocúpese. Porque si usted no tiene temor, si usted no entiende que ese conocimiento en donde lo lleva a usted a decir, Dios mío, Dios me va a castigar, me va a reprender, es algo bueno, lo que va a suceder es que usted va a tener un corazón entenebrecido. Y cuando usted cometa el mal, a usted no le va a importar nada, ni va a tener en mente de que Dios lo está observando a usted. Entonces, esto no es un texto para condenar. Simple y sencillamente le está diciendo a usted, si usted peca libremente, le está hablando a los hijos de Dios. Si usted peca voluntariamente, ya no hay más sacrificio. O sea, Cristo es aquel que pagó por usted. Usted es esclavo de Él, siervo de Él. Lo que va a pasar en usted es que va a haber una horrenda expectación de juicio y de muerte. Pero si usted quiere irse por ese lado, tranquilo. Que Dios es el que paga. Es lo que está diciendo acá. Dios es el que lo va a tomar a usted y lo va a corregir. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso sí le va a dar a uno miedo.
Claro, porque dice, o sea, yo soy persona autónoma, decía el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, cuando usted mira al apóstol Pablo, el apóstol Pablo hacía muchas cosas bien, pero él tenía sus defectos. Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues aún lo que no quiero hacer, eso hago. Él decía, tengo una condición que es mi humanidad. Yo no quiero hacer lo malo, pero a veces lo hago. Pero le doy gracias a Dios por enviar a su Hijo, porque por su gracia, diga el débil, en su debilidad, fuerte soy. O sea, él luchaba. Él luchaba en contra de su carne. Él quería despedazar su carne. El apóstol Pablo decía que él quería acabar con esa carne maldita que lo único que hacía era aprisionarlo y no dejarlo continuar con la obra que Dios había dicho que él tendría que ir a hacer, sino que muchas veces lo retenía. Y él entendía que era una carta visible y leída por todos. Entonces, no se trata, y esto es para responderle a mi amiga que dice que en lugar de vivir en gracia, viven en la desgracia. Déjeme decirle que aquella persona que ha recibido la gracia y que ha recibido la salvación, se corrige porque Dios lo corrige. Y también aquella persona que entiende quién es Dios y que no es un Dios de yeso, ni es un Dios de madera, ni es un Dios ficticio que tiene la mayoría de iglesias, que es el Dios dinero, el Dios oportunismo, el Dios pongo mi apariencia aquí, el Dios sensibilidad, el Dios emociones. Dios no es nada de eso, Dios es real. Entonces, cuando usted ya entiende que Dios es real, a usted ya le da temor. Yo cometo pecado, yo cometo maldad cuando pienso de que Dios no está observándome. Pero yo tengo que decirles a ustedes que a pesar de que yo sé de que Dios me observa todos los días, tengo transgresiones en mi vida diariamente. Me equivoco, tengo rabia, me da mal genio. Soy una persona muchas veces pasional, o sea, a veces como que me dejo llevar por mis emociones. Pero yo soy muy consciente, le digo, Señor, ayúdame a someter esta maldita carne. El problema es no tener temor. El problema es no decir, Dios me está observando, tengo que sujetar esta carne. Maldita carne. El problema es acomodarse a la carne. Y adivine qué, su sí mismo le va a colaborar. Porque su sí mismo es la carne. Su ego, su yo, su forma de verse a sí mismo, como le gustaría a usted que lo trataran las otras personas. Eso hace que su sí mismo gobierne. Pero aquella persona que menosprecia su vida hasta la muerte, aquella persona que reconoce a Dios más importante que incluso su miserable vida, que Dios le da valor a esa miserable vida y la convierte en una vida valiosa, ya esa persona va a empezar a vivir un evangelio diferente. Yo le puedo decir a usted que a mí le da valor a mi vida Cristo. No hay otra cosa. Es que si yo me pongo a pensar, yo puedo tener todos los lujos que quiera y no vivo opulentemente como con opulencia, dijo por ahí. Yo no vivo de esa manera. Pero hay personas que creen que yo, mejor dicho, vivo espectacular y una cantidad de cosas y mire que muy alejado de eso. Pero yo le agradezco a Dios lo poco, porque lo poco que yo tengo, lo tengo es porque Dios me lo ha dado. Incluso la forma de predicar, todo. Y yo me pongo a ver y yo digo, esto es porque yo soy demasiado inteligente, porque yo soy demasiado sabio. Hay muchas personas que no entienden ni siquiera mi nivel de educación. Las personas no saben de que verdaderamente yo entiendo la Biblia, es por solo gracia. Entonces a mí me parece increíble de que hayan maestros y personas que crean que saben Biblia y que interpretan Biblia porque tienen un conocimiento. Dios me ha permitido estudiar, pero yo aún sigo creyendo que soy muy ignorante. Imagínense los escribas y fariseos allá todos contentos, allá poniéndose nada al nivel del Señor Jesús. Y el Señor Jesús les pone esa parábola. Prácticamente les está diciendo, ustedes creen que son unas abejas que pueden torcerlo todo y que pueden engañar a su Señor. Y es más, ustedes creen que mi Padre los va a lavar por los cochinos y torcidos que son. No. Ustedes tienen dos, Señor. Y por último, la frase, mire, es que esa frase que está en el versículo 18, ese último versículo que les dije que tenía que ver el divorcio con esto. Adivine qué era lo que más practicaban estos paisanos, llamados escribas y fariseos. ¿O qué promovían? ¿O qué alcahueteaban?
¿Usted no nota que ahí los fulmina el Señor Jesús? Le está diciendo, yo soy la respuesta de la ley y los profetas. Aparte de eso, todos tratan de entrar al reino de los cielos de una manera forzada, pero no se podrá hacer porque ni una tilde ni una coma pasará de la norma y de la ley. Y por último, yo les digo a ustedes, todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adulterará. ¿Por qué cree que le estaba diciendo eso? Porque era una práctica que ellos ya tenían allí. Él sabía qué pecado tenían ellos. Él sabía qué corazón tenían ellos. Por eso le está diciendo, yo conozco sus corazones. Ellos tenían por deporte permitir que personas se separaran. Ellos se podían separar, casarse con otras. Es más, dejaba uno a su esposo, cogía y se casaba, y entonces ya la repudiaba, y otro cogía y se casaba. Imagínense ese desorden que tenían mis chinitos. Y él dice, yo conozco su corazón, yo sé que usted tiene dos señores, yo sé que ustedes son torcidos, que ustedes son como este mayordomo que van a tratar de torcerlo todo. Yo sé que ustedes, a pesar de que muestran aquí, le dicen a las demás personas que no deben de divorciarse, solamente en su círculo social permiten que estas cosas sucedan. Esto es un ataque directo en contra de su vida personal. Y le está diciendo a ellos, nunca va a ser así. El que repudia a su mujer adultera, y el que se casa con la repudiada también. O sea, ellos tenían un desorden tremendo. Y lo peor, hermano, ¿sabe qué es lo peor? Que ellos no contemplaban a Dios. No tenían temor. Eran líderes espirituales. Pero ellos creían que podían hacer y deshacer. ¿Qué no pasa así en las iglesias en la actualidad? En donde las personas piensan que pueden hacer y deshacer. Se divorcia un hermano de la congregación, un hermano X que se sienta en las sillas, y entonces ese hermano está mal. Ese hermano es un pecador terrible. Ah, pero si es el hijo del pastor, si es el mismo pastor, si es uno de la rosca del pastor, entonces ahí ya no hay problema. Así eran los escribas y fariseos. Y el Señor Jesús les pone ese dedo en la llaga finalmente. Notan que después de ahí ya cambia el sentido del texto. Ya empieza el texto a hablar otras cosas. Pero todo allí está orquestado y el Señor Jesús todo lo orquestó para decirles a ellos que no entendían y que estaban obedeciendo la norma en su propio conocimiento. Y la gracia se debe vivir con temor. Principalmente yo les hablé de que la semana pasada acerca de la maldad del corazón en el hombre. Pero para poder entender la gracia se tiene que entender que tiene que haber un paso. Y el primer paso es el arrepentimiento. Si una persona quiere entender la gracia y no se ha arrepentido, no la va a poder entender. Ahora, si una persona quiere entender la gracia pero no tiene temor de Dios, tampoco la va a entender. Ahora, si una persona combina la ley, el antiguo pacto y la forma en la que se establecía la profecía y las cosas en el antiguo pacto y las trata de traer a la gracia, no va a poder ser. Porque la profecía en el Nuevo Testamento es toda aquella persona que predica el Evangelio. Espero que con esto yo haya quedado muy claro. O sea, aquí lo que importa es tener conciencia de que Dios nos está observando. Y de que la mayor profecía que usted puede llegar a vociferar con sus labios es el Evangelio, es a Cristo mismo. Y por último, que la gracia no nos permite a nosotros aprovecharnos de ella, sino que la gracia es un regalo dado por Dios, un don que Dios nos da para que nosotros podamos entender la salvación. Recibir una salvación que nunca nos ganamos, que nunca merecimos, y que esa salvación nos da a nosotros la entrada para poder entender lo que Él quiere explicar a través de siglos y siglos de enseñanza bíblica, porque cuando usted mira la elaboración de la Biblia, tiene muchísimos años, y usted encuentra a Cristo en muchos lugares del Antiguo Testamento. Pero si usted no entiende la gracia, no va a poder entender lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Espero que ustedes se animen a ver toda esta serie. No creo que sea igual de larga como la maldad en el corazón del hombre, pero sí creo que va a ser edificante para que muchos de ustedes puedan entender la forma en la que Dios obra en la actualidad y en la que Dios definitivamente no obra, porque definitivamente hay mucha confusión alrededor de la gracia. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gusta nuestro contenido, dele like, suscríbase, que con esto nos ayuda un montón. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana del Almendro,
Instagram, El Almendro Iglesia. YouTube, Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok, Iglesia El Almendro.